Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo una nueva teoría y espero que les guste. Denle like y suscríbanse para más historias así. Bueno, sin hay más que decir, comencemos. Reencarnando en Naruto como un ninja de Kumo. Capítulo 3. El viaje fue casi tranquilo. Sí, casi. Lo que no fue tranquilo fue mi cabeza. Mis tres adorables y poco sutiles compañeros me dieron varios coscorrones en el camino. ¡Ah, cabrón! ¿Compartes pastelitos y galletas con extrañas, y no con nosotras? Protestó Yujito, haciendo un puchero que casi parecía real. Samui, fiel a su estilo, me tiró la mejilla como si fuera un niño de 5 años. Eso fue bajo, le dije, sobándome la cara. Ustedes me invaden la casa todos los días y ahora se ponen celosas. No es celos, dijo Yujito, cruzándose de brazos. Es una traición pastelera. Ve, solo rapeó sobre la justicia repostera y el sabor de la traición. Casi me atraganto. Suspirando, terminé por entregarles su parte de los pastelitos. Total, igual ya me los iban a robar en algún punto de la noche. Más tarde, aprovechando que caminábamos a paso lento entre árboles altos y el sonido de la caravana detrás era constante, me acerqué a Saito y a Yuki. Mi curiosidad sobre Natsushi no había disminuido. Oigan, ¿desde cuándo conocen a Natsushi? Pregunté en voz baja, como quien pregunta sobre un arma peligrosa. Saito se encogió de hombros, rascándose la nuca. La conocimos cuando aceptamos esta misión. Apareció de la nada. Nos dijeron que era parte del grupo personal del señor feudal. Nunca la habíamos visto antes, añadió Yuki, frunciendo el ceño. Pero es buena. Muy buena. Aunque rara. Eso encendió una alarma en mi cabeza. Ni sus propios compañeros sabían quién era exactamente. Yuto, por otro lado, cada vez que Natsushi se acercaba, sudaba frío. Literalmente. La manera en que le hablaba, con respeto forzado, como quien intenta no ofender a un depredador que podría comerse su cartera y su alma al mismo tiempo. ¿Por qué ese tipo le tiene más miedo a una chica que a B? La duda se colgó como una sombra sobre el grupo. Porque sí, esta misión sonaba demasiado normal, demasiado fácil. Y si algo aprendí desde que llegué a este mundo, es que cuando todo parece ir bien, es porque algo se está preparando para ir terriblemente mal. Llegamos a las primeras zonas verdes de la frontera. Ya era de noche, y la caravana montó un pequeño campamento improvisado en un claro cercano, rodeado por árboles altos y el canto suave de los grillos. Yo, con el poco cerebro casi suicida que tengo, me alejé del grupo sin pensarlo demasiado. Necesitaba un poco de espacio. Y además, mis mineratas de tinta estaban sucias. Así que me dirigí hacia un pequeño río que escuché no muy lejos, aprovechando para lavar mis cosas. La corriente era suave, y el sonido del agua corriendo tenía ese efecto relajante que te hace olvidar por un momento que estás rodeado de shinobis potencialmente letales. Lavé mis herramientas con calma. Y después, como era de esperarse, me puse a estudiar focas. No por estar en una misión me voy a volver un flojo, murmuré para mí mismo. El progreso que había logrado en los últimos días había sido significativo. Sentía que estaba cerca, muy cerca. Trazaba fórmulas y kanjis con sumo cuidado, repasando los principios del Byakugan, intentando reinterpretar todo desde la perspectiva del Fuinjutsu. Pero algo me faltaba. Control de chakra de nivel médico. Precisión quirúrgica como la de Tsunade. Conocimiento anatómico. Suspiré y rápidamente anoté nuevas cosas en mi lista mental de pendientes imposibles. Fue entonces cuando lo noté. Una figura negra, en medio del río, apoyada sobre una roca. No estaba seguro si me miraba, o si solo contemplaba la cascada al fondo. Pero algo en su postura me puso los pelos de punta. El reflejo de la luna se filtró entre las hojas y finalmente iluminó su rostro. Natsushi. Desenvainó lentamente su katana. La sostuvo en posición. Y de un solo movimiento, limpio y seco, blandió la hoja hacia adelante. El filo cortó el aire. Y luego, la cascada se partió. Literalmente. La columna de agua se separó en dos, como si una cuchilla invisible la hubiese rasgado. Solo duró un par de segundos. Pero fue suficiente para dejarme con la mandíbula desencajada. ¿Qué demonios? Susurré. ¿Cómo podía partir el agua sin usar chakra? ¿Sin ningún jutsu? ¿Ni siquiera una técnica de espada canalizada? Lo único que conocía que podía hacer eso, era con un elemento viento. Pero había un inconveniente. B había sido muy claro antes. No podía sentir chakra en ella. ¿Entonces qué era? Porque esa técnica. Esa presencia, Natsushi no era una simple espada china. Eso me había quedado claro. Pero ahora.
Empezaba a sospechar que ni siquiera era completamente parte del mundo ninja como lo conocíamos. Mientras ella envainaba su katana y volvía a su posición como si nada hubiese pasado, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todos los ninjas del mundo llevaban chakra. O casi todos, pero Natsushi, era otra cosa. Ella se volteó. Me miró. Sus ojos rojos brillaban bajo la luz de la luna, fijos en mí como si atravesaran la oscuridad sin esfuerzo. Y entonces, desapareció. En un parpadeo. Como una imagen borrosa que se desvanece en el viento. Y lo siguiente que supe, lo sentí. Su presencia. A mi lado. Ni un solo sonido. Ni el roce de la hierba. Ni una rama movida. Nada. Su cabello azabache se meció suavemente con la brisa mientras permanecía inmóvil junto a mí, como si siempre hubiera estado ahí. Era rápida. Demasiado rápida. Casi al nivel del mismísimo destello amarillo. Y lo más aterrador, no emitía chakra. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar junto a la caravana, dijo con su tono habitual, frío, neutral, pero por alguna razón, no sonaba amenazante. Solo, constante. Miró mis pergaminos de sellado. Sus ojos se detuvieron unos segundos más de lo habitual sobre mis trazos. ¿Fue una sonrisa? ¿Una leve curvatura en la comisura de sus labios? ¿O solo una ilusión mía? Lo mismo te pregunto a ti, repliqué, levantando una ceja. Luego suspiré con resignación. Estoy intentando resolver una técnica. Algo complicado. Y, al parecer, no era el único que decidió ocuparse esta noche. Se giró hacia la cascada. Guardó silencio. Solo estaba entrenando, respondió finalmente, su voz tan neutra como siempre. Pero esta vez, noté algo. Una leve bajada de tono. Una pausa en su frase. Una sutil vergüenza. ¿Se avergonzaba? ¿De haber sido vista? ¿O tal vez era simplemente que nadie la había observado en ese estado antes? Nos quedamos así, en silencio. Ella mirando el agua. Yo mirando sus ojos. Y por un momento, la tensión que siempre emanaba de ella, desapareció. No sé de dónde saqué fuerzas para mantener mi fachada de neutralidad. Quizás estar rodeado de Samui y los demás, invadiendo mi casa a diario, me había fortalecido emocionalmente. ¿Acaso la vida ninja también implicaba inmunidad al caos? Natsushi hojeó varios de mis pergaminos de focas con aparente curiosidad. Y por un momento, casi juraría haber visto un signo de interrogación flotando sobre su cabeza, cuando inclinó levemente la cabeza a un lado. Fue lindo, incluso. Sí, esa clase de gesto que solo notas cuando alguien completamente inexpresivo muestra un poquito de humanidad. Mi mamá también era buena en esto, murmuró. Aunque yo nunca tuve la oportunidad de intentarlo. Sus palabras me tomaron desprevenido. ¿Su madre era usuaria de Fuinjutsu? Mi padre era muy estricto con eso, continuó, con un tono más bajo. Prefería la espada antes que cualquier otra cosa. Y cuando mamá murió, esa creencia se volvió una regla en casa. Y ahí fue cuando se cruzaron dos pensamientos simultáneos en mi cabeza. Uno, no me digas tu historia de vida, mujer misteriosa. Y otro, más humano. Lo entiendo. Más de lo que crees. Pero antes de que pudiera ordenar mis ideas o siquiera procesarlas. Hablé. Mi boca se adelantó a mi cerebro, como siempre. ¿Quieres que te enseñe un poco? Y justo después de eso, en mi cabeza grité. ¿Qué demonios estás haciendo, idiota? Silencio. Ella me miró. Por un instante, pensé que me iba a cortar la garganta con su katana por atreverme siquiera a ofrecerle algo. Pero no. Solo me observó, como si estuviera evaluando mis palabras, y algo más. Ella me miró durante un segundo. Solo uno. Después volvió la vista hacia las focas que tenía esparcidas frente a mí. Y entonces sonrió. No una sonrisa cualquiera. Era de esas que parecen mezclar nostalgia con una pizca de consideración. Como si recordara algo, o a alguien. ¿Harías eso por mí? La voz era suave, casi susurrada por el viento nocturno. Tragué saliva. Asentí con calma, aunque por dentro estaba gritando. ¿Qué estás haciendo, idiota? Esta mujer puede filetearte con una mano. Por supuesto, no será gratis, añadí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Enséñame a pelear con espada. Ella me miró fijamente. Silencio. No, respondió. Ay. Pero entonces añadí. ¿Qué tal por un pastelito? Sí. Respondió sin dudar. Tardé unos segundos en procesarlo. ¿Tan rápido? Una gota de sudor se deslizó por mi sien. Era como lidiar con Shaggy y Scooby. Estaba empezando a sospechar seriamente que todo esto era por las galletas y los pastelitos. Definitivamente, esta chica era rara. Y no rara de forma graciosa.
Rara de podría ser una asesina legendaria oculta tras cara de póker. Mentalmente, en ese momento, le recé una oración silenciosa a Maui. Gracias, Maui. Tus pastelitos son milagrosos. Me senté frente a ella y desenrollé varios pergaminos. Tanto en mi vida anterior como en esta, era un hombre de palabra, y siempre tomaba la iniciativa cuando se trataba de aprender y enseñar. Además, necesitaba repasar mis focas, así que matar 2 pájaros de un tiro me parecía perfecto. Esa noche comenzó mi primera lección como instructor improvisado de Fuinjutsu. Ella era una buena alumna, sorprendentemente buena. Aprendía rápido, su caligrafía era impecable, y copiaba los trazos con precisión quirúrgica. Una pregunta, murmuré mientras la observaba escribir. Mi sensei dijo que no puedes sentir tu chakra, ¿por qué? Ella se encogió de hombros con naturalidad y levantó su brazo derecho. Allí, grabado en su piel, se extendía un sello complejo. Uno tan refinado que me dejó helado. Es un sello de supresión de chakra de alto nivel, dijo sin inmutarse. Lo uso para que mis enemigos no puedan detectarme. Y así matarlos más rápido. Lo dijo con una ligereza tan casual, tan natural, que me erizó la piel. Con vacilación pregunté. ¿Puedo? Dije señalando su brazo. Ella asintió. Lo observé con atención, mi mente girando a 1000 por hora. Ese no era un sello común. Ni de cerca. ¿Era Uzumaki? ¿O algo más antiguo? Dejé pasar la pregunta de quién era su madre, pero mi interés por ella se disparó al cielo. Me aclararé garganta, aún con dudas, e hice como si no fuera nada, aunque mi cabeza daba cuentos de teorías posibles. Seguimos con la lección un par de horas más. Ella absorbía todo como una esponja. Hasta que llegó su turno. Ahora te enseño yo, dijo, sentándose frente a mí. Lo primero que soltó me dejó totalmente desconcertado. Olvídate de usar chakra. Tienes que desaprenderlo todo. ¿Qué? Tu cuerpo confía demasiado en el chakra, explicó con ese tono suyo, entre neutral y desafiante. Lo usas como un bastón. Te hace lento, predecible. Pero si no uso chakra, ¿cómo? Así. Desenvainó su katana y la sostuvo con una sola mano, relajada. El chakra es un refuerzo, no una muleta. Si no puedes matar a alguien sin chakra, tampoco podrás hacerlo cuando lo tengas. Sus palabras me pegaron fuerte. Era como si estuviera citando a alguien más, quizás a su padre. Tragué saliva. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Desaprenderlo todo? ¿Cómo es eso posible? Pregunté, intrigado, sin poder evitar fruncir el ceño. Ella se quedó en silencio un segundo, como si estuviera decidiendo si debía o no contarme algo. Finalmente habló. Cuando era niña, mi padre me contó una historia. Una historia que ha pasado por generaciones en nuestra familia. Sobre nuestros ancestros. Hablaba con un tono distinto. Más profundo. Casi reverencial. Dijo que, la energía que hoy llamamos chakra no siempre existió. Que hace más de 1000 años, una estrella cayó del cielo. Y con ella, trajo algo que no nos pertenecía. Una estrella. Murmuré. Ella asintió. Esa estrella trajo el chakra al mundo. Antes de eso, los humanos no usaban chakra. Usaban algo más puro. Más antiguo. La energía natural. La dominaban, la sentían, la respiraban. Mientras hablaba, envolvió su espada con una energía extraña. No era chakra. No lo sentía como tal. Era, sutil. Silenciosa. Pero su presencia era real. Casi tangible. El viento a su alrededor cambió. Se arremolinó a su alrededor, no con violencia, sino como si bailara con ella. Como si esperara órdenes. Como si obedeciera. Cuando el chakra llegó, la energía natural comenzó a desaparecer, continuó. La tierra fue drenada. Los animales cambiaron. Los árboles enmudecieron. Los seres vivos, se hicieron dependientes. Incluso la naturaleza misma fue tragada por ese nuevo poder. Y entonces, algo hizo clic en mi mente. ¿El Shinju? Susurré. Ella me miró, sorprendida. ¿Shinju? ¿Lo conoces? Verás que rasqué la barbilla, y dije el secreto de los Uchiha, al menos una parte. Digamos que es cierto clan de Emos, tienen información de ese milenio. La historia, del árbol divino, el que dio origen al chakra, la madre del chakra, la diosa conejo, dije, los fragmentos cayendo como piezas de rompecabezas. Por supuesto, nadie sabía que eran marcianos, y una mujer marciana psicópata, pensé con algo de sarcasmo e ironía. Ella llevó la mano a la barbilla, así que ese no era una estrella. Bien como sea, ese árbol, no es sagrado, añadió ella con voz baja. Es un suplemento intrusivo. El chakra, es una fuerza ajena y insidiosa disfrazado de don.
Nos quedamos en silencio unos segundos. Solo el murmullo del río y el viento girando alrededor de su espada llenaban el aire. ¿Entonces tú, no usas chakra? Pregunté finalmente. No como ustedes. Yo escucho la energía de la tierra, y le pido que me preste su fuerza. Si me la concede, entonces la espada corta. Si no, entonces yo no merezco blandirla. Tragué saliva. Esto era más grande de lo que esperaba. Más antiguo. Más peligroso. Y definitivamente, mucho más interesante. Ella asintió suavemente, como si mis palabras confirmaran algo. Debes separar el chakra de la energía natural, dijo, girándose hacia el río. Extendió una palma con calma. En ese instante, el aire cambió. Del centro de su mano, no surgió chakra, ni una técnica de viento como las que conocía del estilo elemental. Era otra cosa. Una esfera de viento comenzó a girar lentamente sobre su palma, pero no era impulsada por chakra. Era como si el propio ambiente la hubiera creado para ella. El río a nuestras espaldas susurró más fuerte. Las hojas en los árboles se agitaron, como si también quisieran mirar. El viento recorrió la zona, no arrastrado, sino llamado. Yo lo observaba todo con los ojos muy abiertos. No era ninjutsu, ni nada conocido. Esto era diferente. Era algo similar al senjutsu, pero de alguna forma más liviano. Era dominación natural, pura y cruda. Como si la naturaleza misma respondiera a su voluntad, obedeciendo sin necesidad de un canal artificial como el chakra. Ella blandió su espada con un simple movimiento, casi casual. El viento rugió. Un zumbido profundo, armónico, como un cántico lejano que se deslizaba entre los árboles. La energía natural rodeó su hoja y con un golpe seco, cortó una roca cercana como si fuese queso blando. Este es mi elemento espiritual natural, dijo con serenidad, observando cómo los fragmentos de roca caían al suelo. El viento. No había jactancia en su voz, ni emoción, solo certeza. Yo no dije nada. No podía. Mi mente intentaba encontrarle lógica, pero esta fuerza no seguía las reglas que conocía. No era chakra. No era una variante. Era algo más limpio. Más puro. Y, de repente, quise aprenderlo. Rápidamente lo comprendí. Este mundo era más vasto y profundo de lo que cualquier libro ninja podía explicar. Más antiguo. Más crudo. Más real. ¿Qué había antes de la llegada de Kaguya? Tenía sentido. El Gelel. Los demonios del inframundo que existían desde tiempos inmemoriales. Incluso la leyenda del Rinjaku. Fuerzas que no obedecían el chakra, que lo precedían. En mi antiguo mundo, también existieron civilizaciones indígenas que hablaban con los ríos, espíritus, caminaban con los seres vivos, leían el cielo como un libro abierto. Quizá este mundo iba por ese mismo camino, hasta que llegaron los marcianos. Kaguya. El Jubi. El Shinju. Energía ajena, invasora. El chakra, no era un regalo, era una fuerza extranjera. Me senté en posición de loto. Respiré profundo. Y por primera vez, renuncié al chakra. No suprimí su flujo como en el entrenamiento de control. Lo ignoré. Completamente. Me concentré en el entorno. El susurro de las hojas. El correr del río. La leve brisa en mi rostro. Haz que tu cuerpo anule por completo la energía intrusiva del chakra. Confía en tu instinto. Sus palabras eran suaves, como si leyera un poema en voz baja, mientras revisaba una de mis focas con curiosidad infantil. Me rendí. No forcé nada. No invoqué energía. Solo fui. Y entonces, lo sentí. No era un torrente como el chakra. Era una presión similar como el senjutsu. Era, presencia. En el fondo, me pregunté una vez más, si esta una variante más ligera del senjutsu. Como si el bosque me reconociera. Como si por un instante, mi cuerpo no fuera distinto a la tierra, al viento o al agua. Una corriente sutil, flotante, viva. Los árboles no eran obstáculos. El aire no era espacio vacío. Todo, era energía. Todo, me hablaba. Lo único bueno del chakra, dijo ella con tono calmo, es que logró amplificar nuestros sentidos. ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque algo en mí ya empezaba a entender. Podemos distinguir la energía natural porque el chakra nos sensibilizó. Nos abrió la puerta, aunque también la bloqueó. No la fuerces. No la dobles a tu voluntad. Simplemente, acéptala. Vos también sos energía. Esto no es un combate. Es una colaboración. Colaboración. Esa palabra. Fue como una campana resonando en mi mente. Tan simple. Tan clara. Tan real. Era exactamente lo que decían los monjes budistas y taoístas en mi antigua vida. La naturaleza no es enemiga. La energía no se conquista.
Solo se fluye con ella. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y dejé ir. No chakra, no técnica, no pensamiento. Solo presencia. Y entonces, lo sentí. Una brisa suave que no venía del viento, sino del propio espacio. Una pulsación lenta, constante, que nacía de la tierra. Una presencia viva, sutil, antigua. Como si el bosque respirara. Como si yo también lo hiciera con él. Yo también era parte. Una gota en ese río invisible. Colaboración. Natsushi sonrió. Eres bastante bueno para ser tu primera vez. A mí me tomó casi 2 años. Su tono sonaba, amargo, nostálgico. Era difícil saberlo con ella. Pero no tuve mucho tiempo para pensar. Sentí algo. Mi mano izquierda se calentó, como si la acariciara una brasa suave. Mi derecha, en cambio, se enfrió, con una calma etérea, casi como una caricia de hielo seco. Fuego. Y viento. No chakra. No técnicas ninja. Solo, esencia. 2 pequeñas esferas, no más grandes que canicas, comenzaron a formarse. No eran visibles, pero las sentía, como si bailaran alrededor de mis dedos, reconociéndome. ¿Qué demonios? Susurré, mirando mis propias manos, desconcertado. Eso no es normal, dijo Natsushi, de golpe seria. ¿A qué te refieres? Ella se levantó y se me acercó con la mirada afilada, como si intentara descifrar un secreto que ni yo sabía que tenía. Manifestar energía natural no es algo que puedas forzar, pero tampoco es común que se presenten 2 elementos a la vez. Eso, no lo había visto nunca. ¿Estás seguro de que no tienes sangre de clan especial o alguna bendición rara? Lo único especial que tendría, sería una mala suerte inigualable y una necesidad absurda es sobrevivir, pensé con sarcasmo. Negué lentamente. No que yo sepa, ella se cruzó de brazos, aún observando mis manos, como si fueran un rompecabezas que se negaba a encajar. Quizás, no es que lo estés forzando. Tal vez ellos te están reconociendo. ¿Ellos? Los elementos. No son solo fuerzas, son entidades, casi espíritus. No todos los humanos son dignos de llamar su atención. Muchos los intentan controlar con chakra. Tú los llamaste con respeto. Y ellos respondieron. Me quedé en silencio. Era mucho, demasiado. Pero las 2 esferas seguían girando suavemente a mi alrededor, como si danzaran al ritmo de una música que solo ellas oían. ¿Y ahora qué? Pregunté, aún atónito. Natsushi sonrió de lado. Ahora, empezás a caminar un sendero que no muchos han pisado. Y si no te mueres en el proceso, tal vez llegues a algo grande. Entonces, una epifanía me golpeó de lleno. ¿Qué tal si una parte de esta energía era mía, y la otra pertenecía a la antigua dueña de este cuerpo? Ella había dicho que los elementos eran como espíritus. Y tenía sentido, ¿no? No dije nada en voz alta, pero mi mente giraba a 1000 por hora. La manipulación de energía que estaba intentando no se parecía al chakra, era vagamente familiar al senjutsu, ligeramente diferente, posiblemente tenga alguna relación con el yin y yang. De hecho, recordaba vagamente un anime de mi mundo anterior donde el poder fluía entre el usuario y la naturaleza, sin forzarlo. No me consideraba un avatar ni mucho menos. Pero por primera vez, me sentí como la hostia. Bueno, dijo Natsushi, interrumpiendo mis pensamientos con una sonrisa inesperadamente cálida. Pasemos al siguiente paso. Me desconcertó. ¿Desde cuando ella sonreía así? Entonces sacó su espada. Y me apuntó con la punta. Esperaba que fallaras, dijo con toda naturalidad. O que te tomara mucho más tiempo lograrlo. Y así, comenzó oficialmente mi entrenamiento con espada. Ahí fue cuando entendí por qué era tan peligrosa. Natsushi no solo tenía habilidad con la hoja. Ella misma se fundía con el viento. Cada vez que se lanzaba al ataque, no se escuchaba nada. Ni una pisada. Silencio total. Y si su espada no te alcanzaba, la ráfaga de viento que cortaba a su paso sí lo hacía. Era como si el propio elemento la obedeciera, como si la brisa la cubriera y atacara contigo. Esquivar a Natsushi. Era intentar esquivar el viento mismo. Ella se movía con tal gracia y precisión que parecía flotar, deslizándose por el aire como si el viento mismo la cargara. Y entonces lo entendí. No era solo velocidad. Natsushi se impulsaba con la energía de su elemento. Era como si el aire fuera su segundo músculo, uno invisible, pero feroz. Además, su condición física era ridículamente excepcional. Cada paso, cada salto, cada giro, milimétrico, perfecto. Canaliza tu energía en la espada, ordenó con firmeza. Elige el elemento con el que más te identifiques.
Más fácil decirlo que hacerlo, mujer, gruñí mentalmente, mientras ella seguía atacando sin darme un solo respiro. No me dejaba tiempo ni para procesar, ni para pensar. Pero al mismo tiempo, notaba algo. Se estaba conteniendo. Mucho. Respiré hondo. Cerré los ojos un segundo. Ignoré mi chakra. No lo forcé. Y entonces, la energía fluyó. El viento comenzó a bailar a mi alrededor. Y al abrir los ojos, mi espada brillaba con un filo nuevo, como si el aire mismo la afilara. Como si por primera vez, estuviera viva en mis manos. Y así pasamos la noche entrenando. Espada contra espada, viento contra viento. Debo decirlo, mi desempeño fue decente, por no decir patético. Era evidente. Un novato total en esto. Pero al menos me estaba esforzando, y eso contaba, ¿no? Después de varias horas y más cortes en mi ropa que en el aire, decidimos parar. No queríamos quedar hechos trizas antes de reanudar el viaje. Finalmente, regresamos al campamento. Yo llegaba molido, arrastrando los pies y con la espada colgando como si pesara 1 tonelada. A mi lado, Natsushi parecía haber salido de una caminata ligera por el parque. Y ahí estaban. Las dos. Yujito y Samui, de brazos cruzados, ceja arqueada, mirada severa. Habían estado esperándonos toda la maldita noche. Y por sus rostros, no parecía que lo hicieran por cariño. Natsushi, como si nada, pasó de largo, ni los saludó. Ni una palabra. Ni una excusa. La reina del desinterés. Yo en cambio, me quedé ahí, tragando saliva y deseando ser invisible. Las dos no titubearon ni un segundo. Sus comentarios sarcásticos fueron tan afilados como las espadas de Natsushi. Mira nada más, dijo Yujito, con una sonrisa maliciosa. Entrenamiento mutuo a solas, bajo la luna, en ropa sudada y jadeando. Muy ninja de tu parte, sí. Samui, por su parte, no dijo mucho. Solo alzó la ceja aún más, como si intentara leerme la conciencia. Yo levanté las manos, tratando de mantener la compostura. ¿Qué esperaban? Solo fue un entrenamiento mutuo. Ellas me miraron como si acabara de decir que la tierra es plana. Vamos. Agregué, inflando el pecho un poco. Tomen en cuenta que soy alguien puro, digno de elogios. Un caballero. Silencio. Samui me dio un coscorrón. Yujito se cruzó de brazos y soltó un bufido, aunque parecía contener la risa. Sí, claro. Un caballero que desaparece en medio de la noche con una chica misteriosa. Puro y noble como una roca. Y denso como ella también, añadió Samui con su tono perezoso. Yo fingí indignación, aunque por dentro me preguntaba si no tenían algo de razón. Esa noche, en un acto de puro instinto de supervivencia social, creé un clon común. Sí, uno que aguantara las bromas, las frases mordaces y las indirectas, a veces muy directas, de las rubias. Pobre infeliz, murmuré para mí mismo, literalmente. Mientras tanto, yo me subí a un árbol y me dejé caer sobre una de las ramas más cómodas que encontré. Un poco de altura, un poco de distancia, y paz. Coloqué focas explosivas y sellos de detección alrededor del campamento, por si a algún listillo se le ocurría atacarnos durante la noche. No estaba de humor para emboscadas. También vigilé con atención al cerdo de Yuto. A simple vista, parecía un comerciante común, de esos que sudan ante un insecto y tiemblan si les gritan. Pero en mi experiencia, los más inofensivos a veces eran los más peligrosos. Dormí, pero con un ojo abierto. Por un momento, pensé que lo que sucedió esa noche se parecía mucho al Senjutsu. Aunque no exactamente. Era más puro, menos forzado, y sobre todo, más ligero y versátil. Casi como si no fuera necesario imponerse sobre la energía natural, sino simplemente fluir con ella. Definitivamente, hay fuerzas en este mundo anteriores al chakra, fuerzas que los ninjas modernos han olvidado o ignorado. Pensé en el inframundo, en las leyendas, en los espíritus. Sí, el mundo shinobi era más extraño e interesante de lo que jamás imaginé. A la mañana siguiente, el grupo comenzó a moverse de nuevo. El sol aún bostezaba en el horizonte, pero el aire era fresco, cargado de rocío y presagios. Me fijé en el gordinflón, el comerciante. Estaba más nervioso de lo normal. Sudaba más. Su risa forzada sonaba como si le costara respirar. Algo le molestaba. Me acerqué casual. ¿Problemas de digestión? Pregunté. Él me ignoró, o fingió hacerlo. Sus ojos daban vueltas por el entorno como si esperara que algo o alguien apareciera de la nada. Fruncí el ceño. Cuando le pregunté a los osos samuráis, esos dos guardaespaldas grandotes que apenas hablaban, uno simplemente gruñó. Recibimos órdenes de estar atentos. Nada más, el otro añadió, con su voz gruesa como una roca.
No es la primera vez que este sujeto se pone raro cerca de las fronteras y eso encendió mis alarmas. ¿Estaba esperando a alguien? ¿Tenía un trato secreto? O peor aún, ¿sabía que algo o alguien nos estaba siguiendo? Mordí una manzana y disimulé, pero mis manos ya estaban cerca de mis focas, y mi mente en alerta total. Miré a Saito y Yuki, que estaban en la parte delantera custodiándola. Definitivamente algo está ocurriendo aquí. Entonces, una explosión ocurrió, una emboscada. Rápidamente, el equipo 5 se movilizó. Por otro lado, Natsushi se adelantó como una punta de lanza. Se movía con una agilidad felina, como si el viento la ayudara. «¡Bandidos!», gritó. Samui, Be y Yujito rápidamente se enfrascaron en una batalla. Saqué mi katana y me metí en la pelea. Yujito utilizó su técnica de fuego para encargarse de varios bandidos a la vez. Bastaba ver su sonrisa para saber que lo estaba disfrutando. «No te vuelvas una asesina serial, Yuji-chan», bromeé con cierto sarcasmo. Ella me lanzó una mirada divertida. «No todos los días puedes desahogarte golpeando a alguien», murmuró. «Ustedes dos, concéntrense», refunfuñó Samui. «¿Por qué siempre está de mal humor?», pregunté en voz baja. Be simplemente peleaba con sus espadas. Los bandidos lo reconocieron de inmediato. «Es el hijo del Raikage. Tengan cuidado», gruñó uno de ellos. Por su parte, Natsushi recorría el campo de batalla como un relámpago impulsado por el viento. Sus cortes eran tan precisos que algunos bandidos ni siquiera se dieron cuenta de que ya habían sido vencidos. El sonido de su espada chocando contra el metal seguía resonando en el aire, marcando el ritmo del combate. El líder de los bandidos reaccionó con rapidez, formando sellos con las manos antes de lanzar un jutsu de elemento tierra. Proyectiles de roca y picos afilados emergieron del suelo, disparándose directo hacia Natsushi. Pero ella se movió como un ave en pleno vuelo, danzando entre los proyectiles con una elegancia mortal. Esquivó, bloqueó, giró. Y en un instante, desapareció de la vista. Cuando volvió a aparecer, lo hizo justo detrás del líder. Un solo corte bastó. La cabeza del bandido rodó por el suelo mientras su cuerpo caía sin vida. Yo me quedé mudo. Sabía lo que Natsushi era capaz de hacer, lo había visto antes. Pero esto era otra cosa. Una locura. Literalmente, era alguien increíble. Be seguía rapeando mientras derrotaba a los enemigos como si fueran simples juguetes. Sus espadas danzaban al ritmo de sus versos, haciendo de la batalla un espectáculo. Yo, por mi parte, me enfrasqué en una pelea cuerpo a cuerpo con uno de los bandidos. Mi katana chocaba contra el kunai del enemigo en una lluvia de chispas. Bloqueé sus feroces ataques. Una patada que casi me alcanza, un roce del kunai en mi hombro, y por los pelos evité un puñetazo cargado de fuerza. Rodé en el suelo, esquivando múltiples ataques de cuchillos y shurikens. El tipo abalanzó sobre mí y estuvimos atrapados en un equilibrio de fuerza, empujando su cuchillo contra mí. Yo apenas podía sostenerme. Yujito notó que estaba en problemas. Me agaché justo a tiempo, y su pierna pasó por encima de mí, conectando una feroz patada en la cara del bandido que lo mandó a volar varios metros. «Sigues siendo débil, Nemu», se burló, con una sonrisa burlona. «Cállate, gatita. Tengo mis propios problemas», refunfuñé, molesto. Samui, mientras tanto, imbuía su kunai con chakra Raidon. Con movimientos precisos y veloces, despachó a sus oponentes en un abrir y cerrar de ojos. Con el rabillo del ojo, notó algo extraño. Los bandidos no iban por la carga. No estaban saqueando. «¿Están buscando algo?», murmuró, frunció el ceño. Finalmente, Killer Bee decidió tomarse la pelea en serio. Desenvainó todas sus espadas y comenzó a perseguir a los enemigos como si fueran simples ratones. Un aura de chakra rojo lo envolvió, vibrante y peligrosa. En mi interior, no pude evitar burlarme. Seguramente Bee estaba rapeando o charlando con su big mientras destrozaba a los bandidos. Yujito, Samui y yo nos unimos al resto para brindar apoyo. Yujito fue con Yuki, Samui con Saito, y yo terminé protegiendo al comerciante gordo e inútil, junto a Natsushi. «¿Todo bien en casa?», comenté con una sonrisa burlona, al ver cómo Natsushi golpeaba a un bandido con entusiasmo desmedido. Parecía que realmente lo estaba disfrutando. Miré a Yuto, que se escondía en su carruaje como un ratón asustado. No pude evitar preguntarme, en silencio, si este imbécil sabía que algo así iba a pasar. Natsushi, con su habitual tono inexpresivo, simplemente se puso de pie y escaneó el área con la mirada. «Parece que todo va a terminar», dijo con calma. Volví la vista hacia las dos rubias del grupo. Parecían demasiado felices con esta misión.
No podía evitar sospechar que se estaban desahogando con los bandidos. Pobres infelices, murmuré para mí mismo. Uno de los bandidos, al darse cuenta de que su líder había caído hace rato, miró a su alrededor. Vio a B acabar con otro grupo como si nada, y no necesitó pensarlo dos veces. Retirada. Gritó con desesperación, comenzando a correr. No lo culpaba. Yo también estaría de acuerdo si viera a B desatado, o a esas dos rubias destrozando enemigos con tanta emoción. Aunque Samui lo disimulaba bien, no engañaba a nadie. Todos miramos a nuestro alrededor, confirmando lo evidente. Los bandidos se habían retirado por completo. Samui guardó su cuna y echó un vistazo al campo de batalla. Todos parecen estar bien, dijo con su típica calma. Yo, por mi parte, no estaba tan convencido. Agarré al gordo comerciante por el cuello de su túnica, alzándolo ligeramente. ¿Cómo demonios sabías que esto ocurriría? Dime quién eres, maldito cerdo, pregunté, con el enfado creciendo en mi voz. Todos parpadearon, sorprendidos. Todos, menos Samui. Yuto jadeaba, empapado en sudor. Estaba tan pálido como su cara redonda lo permitía. No sé nada, lo juro. Gimió, temblando. Yo te creo, pero mi espada no, respondí mientras desenvainaba lentamente y le hacía un leve corte en el cuello. El cerdo chilló como una niña. Oye, idiota. Te estás pasando, dijo Yujito, algo sorprendida. Natsushi, Saito y Yuki ya tenían las manos en sus katanas. B no dijo nada. Samui tampoco. Ambos sabían, igual que yo, que esta misión tenía demasiadas cosas sospechosas. Yo puedo responder eso, dijo una voz suave, inesperada. Todos volteamos. Un niño castaño, de no más de 10 años, descendía del carruaje con paso firme. Joven príncipe, no salga, por favor. Suplicó Yuto, con voz temblorosa. ¿Qué? ¿Príncipe? Repetí, sorprendido, soltando por fin al comerciante. ¿Príncipe? Repitieron todos al mismo tiempo, completamente sorprendidos. Casi todos se arrodillaron de inmediato ante el niño, casi. Yo, en cambio, me acerqué y le di un coscorrón en la cabeza por haberse escondido durante todo el bendito viaje. ¿En serio? Exclamé mientras lo regañaba. Te mereces la reprimenda de tu vida, mocoso. Esta misión no es de rango inferior. Acaba de ascender de categoría por tu culpa, maldito crío. Pero antes de que pudiera continuar con mi furia justificada, las dos rubias se apresuraron hacia mí, y me dieron el coscorrón de mi vida. ¿Qué crees que haces, imbécil? Es un príncipe. Gritó Yujito, fulminándome con la mirada. Es solo un mocoso, idiota, añadió Samui, como si fuera lo más obvio del mundo. Los ojos de todos, excepto B, que solo se encogió de hombros, parecieron salirse de sus órbitas. Era como si hubieran presenciado un crimen de estado en tiempo real. Samui, que había estado conteniendo las ganas de golpear al gordo durante todo el viaje, finalmente perdió la paciencia. Estaba harta de las miradas lascivas y los comentarios fuera de lugar que había aguantado en silencio. Sin dudarlo, agarró al comerciante por el cuello con una sola mano. Nos mentiste, cerdo asqueroso. Espetó, la furia reflejada en su rostro. ¿Te das cuenta de que esta misión es de rango A? Añadió, apretando un poco más. B, fiel a su estilo, rapeó desde el fondo con rimas que apoyaban a Samui y llamaban al comerciante traidor con forma de bollo. El hombre tragó saliva y levantó ambas manos, desesperado. El nombre de mi país. Me disculpo, de verdad, pero no podíamos permitirnos pagar más. ¿Estamos en quiebra, un príncipe pobre? Se burló Yujito, cruzándose de brazos. Ahí está la doble moral, murmuré para mí mismo, antes de recibir otro coscorrón, cortesía de Samui. Los demás hicieron lo posible por contener la risa, excepto el niño, que parecía genuinamente avergonzado. B rapeó, marcando el ritmo con su voz y movimientos, y lanzó la pregunta al grupo con una rima. ¿Seguimos o nos vamos? ¿Qué va a ser? ¿Proteger al niño o dejarlo perecer? Cantó, terminando con un gesto dramático. Las chicas levantaron la mano sin dudar, en señal de aprobación. Yo, por mi parte, levanté el pulgar, pero apuntando hacia abajo. Una negativa rotunda. Para desconcierto de mi corazón, me ignoraron olímpicamente, como si no existiera. Como si mi opinión fuera aire. Me hice a un lado en forma de bolita, con una aura depresiva. Encima me ignoran, murmuré. Natsushi se colocó a mi lado y me palmeó el hombro con calma, pero ese gesto no era de apoyo. Era más bien como si estuviera consolándome por haber perdido una pelea que ni siquiera había empezado.
A estas alturas, no podemos retirarnos, dijo Samui finalmente, cruzándose de brazos con determinación. ¿Y por qué demonios vienes escondido en una caravana? Preguntó Yujito, frunciendo el ceño. Yuto, con torpeza, se puso de pie y se acomodó la ropa, aún con el sudor pegado al rostro. El señor feudal fue derrocado, comenzó. Por un grupo rebelde de bandidos liderados por su hermano, Yuno. Ese grupo ha gobernado la región en las sombras durante años, engañando incluso a la aldea de la nube, que aún cree que el antiguo régimen sigue al mando. ¿Y cómo lograron eso? Interrumpí, desconfiado. El verdadero señor feudal logró escapar hace tiempo. Desde entonces, ha estado formando un ejército para recuperar el poder. Esto, es una guerra civil. Una guerra contra su propio hermano, el traidor que lo despojó del trono, dijo con tono sombrío. El joven príncipe, aún de pie cerca del carruaje, bajó la mirada. Mi destino era ser llevado a un lugar seguro en Ino no Kuni, pero, hizo una pausa, como ya se imaginarán, estamos cortos de dinero. Apenas pudimos pagar una escolta de bajo nivel como esta. Así que nos involucraste en una guerra civil por accidente. Pregunté con irritación, alzando una ceja. ¿Y, cómo demonios un grupo rebelde puede mantener el control sin que se filtre nada de información? Añadió Samui, cruzando los brazos. Eso no lo sabemos, señorita, dijo el príncipe, con sinceridad. Solo sé que mi tío me quiere muerto. Tiene su propia élite de ninjas. Natsushi era parte de ese grupo, pero fue la única que no traicionó a mi padre. El resto se unió a mi tío. Yuki y Saito, que escuchaban atentamente, bajaron la mirada. Ellos sabían que, junto a Natsushi, eran los únicos que seguían siendo leales al señor feudal, y por tanto, al príncipe. Entonces, básicamente Natsushi y estos dos imbéciles son tus guardaespaldas personales, comentó Samui, con una mezcla de ironía y resignación. ¿Imbéciles? Murmuraron los espadachines. Sí, aunque estos dos últimos, dijo, mirando a Yuki y Saito, son recién llegados. Yo, aún sobándome la cabeza, suspiré con resignación. Muy bien, mocoso, haremos este trabajo, dije finalmente. Pero que conste que cobraremos el triple, añadí, ganándome una mirada fulminante de las dos rubias. B simplemente asintió con tranquilidad y rapeó. Más papeleo para el raikaje, estos ninjas van con coraje. Horas más tarde, seguimos con nuestra ruta, esta vez aún más alertas tras el ataque anterior. Yo me dejé caer perezosamente sobre una de las carretas, estirándome y disfrutando del sol como un gato satisfecho. Tenía en la mano un pequeño refrigerio, que le había confiscado al príncipe. En la carreta de enfrente, Natsushi iba sentada como siempre. Tranquila, inexpresiva y en silencio. Esto es muy cómodo, cabrón. Dijo Yujito desde el costado, lanzándome una mirada cargada de sarcasmo. Oh, un caballero honrado como yo merece un descanso después de un arduo trabajo, respondí, llevándome el dulce a la boca con toda la elegancia del mundo. La mayoría del grupo puso los ojos en blanco. Este tipo, yo, era un descarado total. Yujito, con una pequeña garrapata enredada en el cabello, subió a la carreta con el ceño fruncido. Sin decir una palabra, me arrebató el jugo de las manos y se dejó caer a mi lado. Yo también he trabajado mucho. Merezco un descanso, dijo con sarcasmo, dándole un gran sorbo. Ni hablar. Ese es mi jugo. Búscate el tuyo. Protesté, indignado. No soy lo suficientemente descarada como tú, respondió encogiéndose de hombros con total frescura. Y así, en plena carreta, empezó una discusión absurda, por un bendito jugo. Yuto, que los observaba desde su asiento en otra carreta, en serio comenzaba a preguntarse si estos eran ninja profesionales, o solo payasos con chakra. Hace un momento, estábamos bajo ataque y ahora parecían estar totalmente despreocupados, pensó con una gota de sudor. Samui tenía una ceja visiblemente temblorosa. Ustedes dos, dejen de comportarse como niños. Estalló la rubia, visiblemente molesta. B, fiel a su papel de rapero moral, improvisó al instante. Si quieren vivir, escuchen mi flow, dejen la pelea y estén en modo pro. Yo bufé. Por cierto, ¿cómo se llama el mocoso, otra vez? Pregunté, girando la cabeza hacia atrás. El niño se irguió con dignidad, indignado. Mi nombre es Nomiya, no mocoso. Espetó, con la cara roja. Mientras tanto, en la vasta ciudad portuaria de Ino no Kuni, el sol iluminaba el viejo palacio con su luz dorada. Las doncellas y trabajadores realizaban su rutina matutina de limpieza y tareas diarias. Todo parecía normal. Pero no lo era.
En la oficina principal del palacio, Yuno Asashi golpeó la cabeza de uno de sus subordinados con furia contenida. ¿Fallaron? ¿Cómo es que fallaron? Se suponía que el niño ya debía estar muerto, dijo con voz firme, aunque sus ojos destilaban rabia. El hombre tembloroso frente a él trató de mantenerse erguido. Ese señor, todo salió mal. Por culpa de Natsushi, y de ninjas de Kumogakure, Yuno se congeló. ¿Ninjas de Kumo? Preguntó, en un tono neutro y helado. Sí, señor. Reconocimos a uno de ellos. Era Killer B, Yuno tarareó suavemente, como si meditara algo. Con razón esos bandidos de pacotilla fallaron, Killer B y Natsushi. Esa mujer fue mi capitana de élite. La mejor, y la única traidora. Cruzó los brazos tras la espalda y miró por la ventana, pensativo. No había podido localizar a su hermano ni a los rebeldes, y ahora, con la aldea de la nube involucrada, las cosas se estaban complicando aún más. Llamen a Ina, ordenó, sin girarse. Tal vez ella pueda encargarse de nuestros visitantes inesperados. Volviendo a la caravana. A lo lejos ya se podía divisar la ciudad portuaria de Ino-no-Kuni, sus torres y tejados apenas visibles entre las colinas. Por supuesto, ningún hombre con cerebro pasaría por allí, no después de que unos bandidos, o mercenarios, intentaran matar al mocoso. En su lugar, el comerciante nos llevó por una ruta más segura, una que, según él, solo la resistencia conocía. Mientras la caravana seguía su rumbo, deteniéndose de vez en cuando para descansar, yo aprovechaba el tiempo. Le enseñaba Finjutsu a Natsushi, y luego ella me devolvía el favor entrenándome en combate con espada. Aquella dinámica llamó la atención de las dos rubias, y también de Bee. Así que no mentías, susurró Yujito con tono sospechoso. Pensé que estabas haciendo cosas indecentes en el bosque con ella. Bee, que escuchó, se puso rojo como un tomate y rapeó rápidamente para desviar el tema. Nada indecente, puro sudor y acero, entrenan juntos bajo el sol sincero. ¡Ey, ustedes dos! Grité, apuntándolos con el dedo acusadoramente. Dejen de manchar mi buen nombre. Soy un caballero, no un pervertido. Samui bufó con escepticismo. El resto de la caravana no fue tan considerado. Estallaron en carcajadas. De vez en cuando, alguna burla volaba desde otra carreta, como flechas de puro bullying amistoso. Lo juro, si los enemigos no me matan, ustedes lo van a lograr, murmuré con resignación. No te preocupes, Nemu, dijo Yujito, sonriendo con una malicia encantadora. Eres un excelente compañero para levantar la moral. Eres una bruja, le respondí, mirándola como si fuera un demonio encarnado. Bueno, literalmente tiene uno en el estómago, así que no estaba tan lejos de la verdad. Luego giré la cabeza hacia Natsushi, que como siempre, iba sentada con su expresión impasible. Natsushi, eres admirable. De verdad. Quisiera tener esa cara de póker tuya, dije, mirándola con genuina admiración. Ella ni se inmutó. Solo parpadeó una vez, como si mis palabras fueran parte del viento. Y, por algún motivo, eso lo hizo más impresionante. Pude notar el sutil encurvamiento de los labios de Natsushi. Una sonrisa casi invisible, pero estaba ahí. Y eso era suficiente. Más tarde ese día, la caravana continuó su ruta hasta llegar a una zona montañosa. Como era de esperarse, había jabalíes por todas partes. Muchas tiendas de campaña cubrían el terreno, pero lo que realmente me dejó asombrado fueron los sellos de ocultamiento que protegían el campamento. Solo un verdadero maestro de Finjutsu podía hacer algo así. La gente nos recibió con amabilidad, aunque con un leve dejo de cautela. No era por nosotros, era por el comerciante gordo, a quien claramente conocían de antes. ¿Estos sellos fueron hechos por tu madre? Pregunté con curiosidad a Natsushi. Ella asintió en silencio. Estos sellos han protegido a esta gente, y a la resistencia, durante mucho tiempo, dijo luego, mirando a su alrededor con una mirada nostálgica. Fue entonces cuando Nomiya bajó del carruaje, y la gente se inclinó ante él con respeto. Y ahí estaba, el señor feudal de Ino-no-Kuni. A diferencia de lo que imaginaba, no era un anciano frágil ni un político gordo y adornado. Era un hombre corpulento, musculoso, con una enorme espada cruzada en la espalda y un aire de peligro latente. Nimura Asashi. Recibió a su hijo con un fuerte abrazo, luego le dio una palmada en la espalda al gordo de Yuto. Así que ustedes son los ninjas de la nube. Gracias por traer a mi hijo sano y salvo, dijo, inclinando la cabeza con respeto. Samui, Bee y Yujito asintieron con solemnidad. Yo, por el contrario, no estaba tan convencido. Ni hablar, viejo, dije mientras me acercaba. Nos mintieron. Y encima nos pagaron la mitad del trabajo. Le entregué un pagaré.
Samui se golpeó la cara contra la pared más cercana. Y luego, tanto ella como Yujito comenzaron a golpearme otra vez. Mi táctica de defensa consistía en cubrirme la cabeza mientras gritaba violencia innecesaria. Pero la verdad, ya estaba acostumbrado. Natsushi, por supuesto, mantenía su cara absolutamente neutra. Como si todo fuera parte de una tarde normal. Nimura tenía una gota de sudor deslizándose por la mejilla. Estos ninjas, eran interesantes. Miró el pagaré con una sonrisa forzada, claramente divertido al principio. Hasta que leyó el monto. Sus ojos se abrieron como platos. El silencio cayó como una losa. El rostro del señor feudal perdió todo color, y por un momento todos juraríamos que su alma intentó salir de su cuerpo por la oreja. Este descarado. Exclamaron todos al unísono, señalándome con el dedo como si fuera el mismísimo traidor de la nación. Ah, no tengo fuerzas para golpearte, murmuró Samui, suspirando mientras se cubría la cara con una mano, derrotada por mi descaro. Yujito, por su parte, era otra historia completamente distinta. Tenía energía de sobra. Se subió la manga, con los ojos centelleando, y antes de que pudiera parpadear ya estaba dándome una lección física sobre la codicia y la vergüenza. ¿Qué clase de ninja cobra una misión clase S sin preguntar? Gritó mientras me sacudía como a una alfombra sucia. En medio del caos, B simplemente se cruzó de brazos, con una sonrisa en el rostro. Y empezó a rapear. Cuando la mujer manda, el hombre obedece, y si te resistes, tu rostro se estremece. Nemu cobra el triple, con cara de pillo, pero las rubias lo bajan del brillo. Yo, entre golpes, solo logré balbucear. No es culpa mía que el príncipe viniera de oferta, con banda armada incluida. Cállate. Gritaron Samui y Yujito al mismo tiempo. Mientras tanto, Nimura, con un tic en la ceja, seguía mirando el pagaré como si este fuera una maldición sellada. El señor feudal, Nimura Asashi, soltó un largo suspiro. Y, para sorpresa de todos, se arrodilló en el suelo de tierra con una expresión de derrota. Solo ayúdenos, dijo, sin levantar la cabeza. Ayuden a esta tierra. Les prometo que cuando recupere mi trono, cuando vuelva a gobernar como legítimo señor de la ciudad, les pagaré cada yo con creces. El silencio reinó por unos segundos. Incluso B dejó de tararear su siguiente rima. Las dos rubias me miraron como si tuvieran fuego en los ojos, claramente molestas porque parecía que yo seguía en modo ninja mercenario sin alma. Y justo cuando Yujito ya daba el paso para darme otra ronda de coscorrones con su clásico estilo de educación física violenta, me adelanté. Levanté las manos, y agité el pagaré firmado como si fuera un tesoro legendario. Un momento, protesté. No podemos dejarlos así. Esto ya pasó de misión de rango C a una de rango A. O incluso S. Apuesto lo que sea a que el Raikage no estará nada contento si abandonamos una crisis política con guerra civil incluida. Hice una pausa dramática, alzando el papel. Además, el viejo ya prometió pagarnos. ¿Por qué negarnos? Este pagaré ya está firmado, sellado y respaldado por lágrimas sinceras. Legalmente no puede huir de esta deuda. Samui se cubrió el rostro con una mano mientras Yujito apretaba los puños. No puedo creer que eso haya sido lo más sensato que has dicho en toda la semana, gruñó Samui. Y aún así, sigue doliéndome la cabeza, añadió Yujito con una vena palpitando en la frente. Ve, esta vez sin perder el ritmo, rapeó. Promesa real, tinta legal, la causa es noble, el pago vital. Nemu se pasa, pero algo razona, y ahora la misión ya no es tan mona. Natsushi, como siempre, mantenía su rostro impasible, pero su silencio era aprobación. Nimura se levantó lentamente, aún con la sombra de la desesperación en el rostro, pero con un leve destello de esperanza en los ojos. Entonces, ¿nos ayudarán? Sí, respondí antes que nadie. Pero quiero una habitación decente, 3 comidas al día, y que alguien controle a Yujito cada vez que intente golpearme. Ya tengo suficiente trauma. Ni lo sueñes, respondió la rubia de inmediato, tronándose los dedos. Y así, sin darnos cuenta, ya estábamos metidos hasta el cuello en una guerra civil ajena. Y yo solo quería que me devolvieran mi jugo. Con todo aclarado y el bullicio del reencuentro apaciguado, los 4 Jounin de Kumo nos establecimos en una gran tienda de campaña junto al núcleo de la resistencia. No pasó mucho antes de que estuviésemos sentados alrededor de un mapa, con tazas de té humeante al lado y rostros serios. Era hora de hacer lo que mejor sabíamos hacer: planificar una guerra. Primero que nada, necesitamos información sólida, dije, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Qué sabemos de la Guardia de Yuno?
Natsushi levantó la mano con calma y se puso de pie. En total son 4. Originalmente, éramos 5, yo incluida. Cuando ocurrió la rebelión, me negué a apoyarlos, por eso sigo aquí. Todos son espadachines, igual que yo. Hizo una pausa, cruzando los brazos. Mi afinidad es el viento, y fui capitana de la guardia personal del señor feudal. Asintió hacia Nimura, que la observaba con orgullo silencioso. Los otros son. Ina, maestra de la tierra. Su estilo es impenetrable y su defensa, brutal. Cuando se planta en un sitio, no hay quien la mueva. Yuko, usuario de fuego. Su poder destructivo es alarmante. Puede reducir a cenizas un escuadrón si se descuidan. Tiene un temperamento explosivo, como su chakra. Zou, especialista en agua. Es el más versátil, y un excelente rastreador. Suele atacar desde las sombras, fluido y silencioso como su elemento. Y por último, Tsuki. Maneja el Raitón, y probablemente es el más peligroso de todos. Su tono se volvió más frío. Compitió conmigo por el puesto de capitán. No lo subestimen. No comete errores 2 veces. Mientras hablaba, todos tomábamos nota mental. B solo asintió, serio por una vez. Yujito fruncía el ceño. Samui ya estaba trazando rutas alternativas en el mapa. Además de ellos, Yuno tiene un ejército de samuráis y mercenarios a su servicio, añadió Nimura, con la voz grave. Pero hay algo que no encaja, nos miró a todos con gravedad. Hace tiempo que la información sobre esta rebelión debería haber llegado a Kumogakure. La nube no es fácil de engañar. ¿Estás sugiriendo? Empezó Samui. Sí, afirmó Nimura, asintiendo lentamente. Creo que hay un 5.º miembro, uno que no está en la lista. Alguien que se ha mantenido en las sombras. Uno que bloquea información, tal vez incluso desde dentro de nuestros propios canales. El silencio se volvió espeso. La idea de un topo infiltrado entre los propios sistemas de inteligencia de Kumo no era algo que pudiéramos tomar a la ligera. Entonces, murmuré, además de todo, hay un jugador invisible en el tablero. Exacto, dijo Natsushi. Y si no lo identificamos, será él quien nos detecte primero. Samui se puso de pie. Necesitamos planear 3 cosas. 1. Una misión de reconocimiento hacia el puerto principal. 2. Establecer sellos de detección en todo el perímetro. Y 3. Pensar en una contraestrategia en caso de infiltración. Y que alguien me prepare un informe con los puntos débiles de los 4 excompañeros de Natsushi, añadió Yujito. Y que alguien me prepare jugó, dije yo, recostándome de forma dramática. El conocimiento se procesa mejor con vitamina C, te callas. Gritaron Samui y Yujito al unísono. B rapeó mientras señalaba el mapa. 5 enemigos, tal vez 6, ojos abiertos, no te fijes en el fix. Información sellada, planes por abrir, si el topo nos mira, nos va a perseguir y así comenzamos a preparar la operación. Sabíamos que esta guerra civil no sería un simple encargo de escolta. Y por alguna razón, sentía que esto apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras el campamento dormía bajo el susurro del viento de montaña, me alejé un poco de las tiendas para seguir entrenando. Tenía la katana envainada en mi cintura, y en la palma de mis manos, la energía danzaba torpemente, rebelde como un potro sin domar. Natsushi me había enseñado cómo canalizar elementos en el filo de la espada. Viento para velocidad y filo absoluto, fuego para potencia y devastación. Al principio, apenas lograba una aura tenue e inestable. La energía se arremolinaba en la hoja como niebla a punto de disiparse. El viento era el más constante, pero al chocar espadas, incluso contra árboles en mis prácticas simuladas, la energía simplemente se deshacía, como si no tuviera la voluntad para mantenerse unida. El fuego, por otro lado, era una bestia salvaje. Apenas lo invocaba, devoraba el entorno como si quisiera consumirlo todo, y si no lo cortaba en seco, amenazaba con envolverme a mí también. Estos elementos, no solo eran energía pura. Tenían personalidades propias, instintos, y al parecer, técnicas únicas que se activaban según el movimiento y la intención. No era descabellado pensar, que tenían vida propia, si existía el Shinigami, también los espíritus, como dijo Natsushi. Recordaba cómo Natsushi envolvía su espada en viento y parecía flotar entre los ataques enemigos. Deslizándose con una gracia animal, esquivando proyectiles de tierra como si fueran simples hojas cayendo, ligera como una pluma, letal como una guadaña. Ese estilo, esa ligereza. Era algo más que un simple dominio elemental. Era como un modo avanzado, una fusión del cuerpo, la espada y la naturaleza misma. Similar al senjutsu, quizás. Pero distinto, más personal.
más, adaptado al guerrero. Inspiré profundo y lo intenté una vez más. Mi energía fluyó, lento pero decidido. El filo brilló con un tenue resplandor celeste. El viento susurraba a mi alrededor, y por un instante, sentí como la hoja vibraba al unísono con el aire. Y entonces, el fuego chispeó débilmente en el borde, sin estallar. Una pequeña victoria. Quizás, solo quizás, estaba comenzando a escuchar a estos elementos. De repente, el suelo bajo mis pies se volvió blando y resbaladizo, como si el bosque entero se convirtiera en un pantano. ¿Qué demonios? Murmuré con el corazón acelerado. Una figura emergió lentamente de la tierra, su silueta borrosa por el lodo, hasta que su rostro quedó al descubierto. Una joven de cabello verde musgo, ojos afilados y dorado, con una sonrisa amable, demasiado amable. Pero su intención asesina era como un cuchillo helado en mi espalda. ¿Quién eres tú? Gruñí, en guardia. Oh, Natsushi-chan no te habló de mí. Qué cruel, dijo en tono juguetón, como si estuviéramos en una fiesta y no a punto de matarnos. Yo soy Ina. Antes de que pudiera replicar, el suelo explotó en un tsunami de lodo. Una ola densa, viscosa y aplastante vino hacia mí. Mierda. Grité, lanzándome hacia el lado opuesto del campamento. No podía llevarla directo a la resistencia. Si la seguía hasta allí, los mataría a todos. No lo permitiría. Me lancé entre los árboles, saltando de rama en rama, esquivando como podía la oleada de pantano que arrasaba todo a su paso. Sus ataques no solo eran destructivos, eran inteligentes, me perseguían, ajustándose a mis trayectorias. En el campamento, las alarmas de sellado silenciosas comenzaron a sonar. Un brillo rojizo sutil cruzó los bordes de los sellos en las tiendas. Nemuri no está. Dijo Yujito, alarmada. Aún está allá afuera. Añadió Samui, con un tono que pocas veces usaba. Preocupación real. Agarraron su estuche de armas y junto a Yujito salieron deprisa. Mientras tanto, yo seguía corriendo como alma que lleva el diablo. Esta mujer es real. Pensé, mirando hacia atrás mientras proyectiles de roca sólida salían disparados sin pausa, sin que ella siquiera levantara una mano. No había desenfundado su espada. Ni una vez. Solo, moldeaba la tierra. Con una fluidez sobrehumana. Su control era absoluto. Un dominio total sobre su elemento. No podía ganarle sin arriesgarlo todo. Así que hice lo único que sabía hacer bien. Improvisé. Realicé una cadena de sellos y, en medio del aire, lancé un torbellino de viento afilado desde mi boca, directo hacia ella. El suelo frente a Ina se elevó de inmediato en forma de muro, bloqueando el jutsu como si nada. Y entonces se rió. Una carcajada aguda, inhumana. Más. Muéstrame lo que tienes. No lo pensé dos veces. Saqué varias fin explosivas de mi chaleco y las lancé con precisión hacia donde Ina se mantenía imperturbable. El estallido fue brutal. Una combinación de fuego, tierra volando por los aires y humo negro se extendió por toda la zona como un rugido de dragón. Me cubrí con el antebrazo, sintiendo el calor y la onda expansiva, pero lo que vi al disiparse la humareda me dejó helado. Allí estaba ella. Intacta. Su silueta emergió, la tierra girando a su alrededor como un escudo viviente, absorbiendo todo daño, todo impacto, todo intento de herirla. No me voy a rendir tan fácil, mujer, gruñí, entrecerrando los ojos. Con un rápido movimiento de manos, innumerables kunai, shuriken y alambres ninja salieron disparados de mi equipo, trazando una red letal que cayó sobre ella como una telaraña asesina. Ella ni siquiera se inmutó. Con un gesto perezoso de su mano, decenas de agujas surgieron de la tierra, disparadas como metralla. No eran simples proyectiles. Iban directo a mis puntos ciegos. TCH. Salté hacia atrás y me cubrí tras un árbol grueso justo a tiempo. Las agujas lo atravesaron como si fuera papel. Acercarse era una locura. Era como pelear contra la tierra misma. Mis piernas temblaban. No de miedo, sino de tensión. Estaba gastando chakra y no lograba nada. Ella, por el contrario, ni parecía sudar. Necesito cambiar de enfoque, no puedo seguir jugando su juego. Pero en ese instante, el suelo volvió a agitarse bajo mis pies. No me estaba dando respiro. Ina quería matarme, y lo haría si cometía un solo error. La mujer avanzaba con pasos lentos y peligrosos, deslizándose por el terreno como una víbora. Sus ojos dorados brillaban con una calma siniestra, y cada paso que daba hacía temblar ligeramente la tierra bajo sus pies, como si la naturaleza misma respondiera a su voluntad. Estaba a punto de levantar la mano otra vez, para invocar otra técnica, cuando algo la interceptó.
¡Be! Rugió una voz grave desde el cielo. Un torbellino de músculos, chakra y rimas descendió como un meteorito. ¡Boom! El impacto fue brutal. Killer Bee le asestó un puñetazo directo al rostro, cargado de chakra, y con suficiente fuerza para hacer temblar media montaña. La mujer salió disparada como un cometa sin control, atravesando árboles, rocas y hasta parte de un risco, destrozando el terreno en una línea recta de pura devastación. La tierra tiembla, el rap retumba. Entré en escena pa' que el enemigo se derrumba. Rapeó Bee mientras caía al suelo de forma estilizada, con una sonrisa confiada. Yo me quedé en silencio, cubriéndome los ojos del polvo. ¿Eso fue un golpe? Murmuré incrédulo. Bee giró hacia mí, moviendo los hombros al ritmo de una melodía que solo él o el Chibi conocían. No te preocupes, Nemuro, vine a salvar el show, porque esta tierra no es tu tumba, bro. Cantó. Le hubiera respondido, pero la tierra volvió a estremecerse. Del cráter y los escombros emergió Ina, cubierta de sangre, con la mitad del rostro ensangrentado, pero con una sonrisa retorcida en los labios. La tierra giraba a su alrededor como un manto viviente, y el chakra oscuro se acumulaba en su mano izquierda. Así que el Chibi en persona, escutió sangre y se pasó la lengua por los labios. Esto será divertido. La mujer se tambaleó ligeramente, y entonces formó un sello con las manos. Una corriente de chakra recorrió su cuerpo mientras la capa de tierra que la envolvía comenzó a desmoronarse lentamente. Fragmentos de su piel se caían como barro seco, revelando una piel humana pálida y maltratada por los golpes. A cada paso, un rastro de sangre caía de su boca, pero sus ojos dorados seguían ardiendo con una determinación escalofriante. Bee no dijo nada. Solo ajustó sus gafas de sol y adoptó una posición de combate. Así que era eso, una segunda piel hecha de tierra reforzada con chakra, murmuré desde mi escondite, impresionado. Sin esa defensa, ese golpe le habría pulverizado el cráneo. La mujer escupió otro hilo de sangre, lo limpió con el dorso de la mano, y entonces, por primera vez, desenfundó su espada. Un filo largo, negro como la obsidiana, brilló bajo la luna. Tenía inscripciones antiguas que vibraban ligeramente, como si la hoja estuviera viva. Archivio no, dijo con una voz grave. No voy a contenerme más. Bee chasqueó la lengua. Por fin saca filo, la bruja del suelo. Ya era hora que jugara en mi nivel, sin duelo. El ambiente cambió. El suelo comenzó a ondularse con cada respiración de Ina. El chakra tipo Dotón se condensaba alrededor de ella, formando ondas como si el terreno mismo fuera agua sólida. Ve, murmuré. Tened cuidado. Esa espada, esa no es normal. Ina levantó su arma y la clavó suavemente en el suelo. De inmediato, círculos de piedra se alzaron como pilares, como si fueran trampas activadas por contacto. Bee dio un salto hacia atrás, pero el terreno lo perseguía, alzándose como si intentara atraparlo entre dientes de dragón de roca. Y entonces ella apareció frente a él, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Clan! El choque de espadas resonó como un trueno. Ina estaba ahí, con fuerza monstruosa, intentando partir a Killer Bee por la mitad con un tajo descendente. Pero Bee sonrió. «Te tengo», gritó, y con un rápido giro de caderas y fuerza titánica, la empujó hacia atrás, derribando una columna de tierra con el impacto. Ambos retrocedieron varios pasos. «No es una cualquiera», dijo Bee, ahora completamente serio. Ina sonrió, con sangre corriéndole por la frente. «¿Y tú piensas que eso es lo mejor que tengo?» Su chakra empezó a crecer exponencialmente. El suelo temblaba. Y en lo profundo del bosque, el sello de alarma se activó otra vez. Alguien más venía.